Esta es una de esas ocasiones en las que bastaría con solo decir su nombre para que todo el mundo sepa quién es. Lorenzo Ecceto, perteneciente a la que es ya una dinastía de la prestigiosa pastelería jaquesa, que nació con su abuelo allá a finales del siglo XIX, exactamente en 1890. Lorenzo es un hombre inquieto y culto, perteneciente a aquella generación que tomó las riendas de nuestro destino, de nuestra ciudad. Eso fue a principios de los años 60, un momento de profunda transformación, en el cual estaban sucediendo muchas cosas importantes de nuestra reciente historia, como la llegada del turismo, la expansión urbanística o la génesis de lo que posteriormente sería conocido como los deportes de invierno. Ese espíritu inquieto le animó a trabajar también por nuestra ciudad desde su ayuntamiento. Pero no podemos olvidarnos de un hecho fundamental. Cogió las riendas de la que es hoy nuestra fiesta más emblemática, el primer viernes de mayo. Que sepan ustedes que allá por los años 70 del siglo pasado languidecía inexorablemente y supo reinventarla, vaya si supo, involucrándonos a todos los jacetanos, sabiendo transmitirnos ese mensaje de amor e ilusión por nuestra tierra, por nuestra historia. Y fíjense ustedes si lo logró, que casi 50 años después se ha convertido en nuestra más íntima seña de identidad, en nuestra esencia. Lorenzo es un hombre trabajador y generoso, que sabe escuchar y también un gran conversador, de los que siempre aporta un dato curioso, interesante, valioso, un temperamento que, como ahora tanto se dice, de los que siempre suman. Pero hoy seremos nosotros quienes le escuchemos, porque Lorenzo Ecceto es historia viva de nuestra ciudad. Vamos a comenzar hablando por ese viaje a la infancia, por los primeros recuerdos, por aquella Jaca de los años 30, en la cual además sucedieron tantas y tan importantes cosas en nuestra ciudad. Lorenzo, descríbeme cuál es el recuerdo de tu infancia que más se repite. Así empezamos desde la fecha de mi nacimiento. No, pues el recuerdo de mi infancia hasta los 5 años, que a los 5 años empezó la guerra civil, pues yo fui un crío pues feliz, naturalmente. Después también, porque en Jaca apenas sí se notó la guerra, es tremendo, porque tuvimos un par de bombardeos que desgraciadamente hubo problemas de unas niñas que vinieron de Huesca huyendo de los bombardeos de Huesca y dio la casualidad que tiraron unas bombas con mala puntería y las pillaron a ellas, unas chavalas, pobres monitas. Bueno, pues realmente no hubo, aquí la guerra civil no se notó demasiado. Sí se notó porque era ciudad de descanso de las tropas nacionales que decíamos en aquel momento. Y en la infancia, pues fue una infancia normalita, realmente. Sí había una preocupación que lo veía yo en las caras de mis padres y de la gente mayor, ¿no? Pero vamos, no padecimos la guerra española como en otros sitios, desgraciadamente, ¿verdad? Pero sí conociste un colegio que quizá las nuevas generaciones ni siquiera saben que existía en Jaca, porque estudiaste en el Colegio de Corazonistas de Jaca. ¿Dónde estaba? ¿Cómo era? El Colegio de Corazonistas, bueno, todavía hay una plaza, está dedicada a ellos. Se llama Plazuela del Colegio de los Franceses. Los franceses vinieron a España, la congregación del Sagrado Corazón no eran sacerdotes, son hermanos del Sagrado Corazón. Estos vinieron en el año 1903, expulsados de Francia. No me he informado demasiado bien de por qué se les expulsó de Francia. El caso es que vinieron aquí y los acogió el obispado y les permitió poner podríamos decir, convento, no era convento porque son hermanos, y estos pusieron el colegio
de los hermanos corazonistas, que en Jaca se le llamaba Colegio de los Franceses. La verdad es que fue un colegio ejemplar. Yo no recuerdo haber visto nunca darle un cachete, ni un solo cachete a un alumno. Nada. Oye, y los hermanos aquellos corazonistas eran formidables. Trataban a los niños de usted. Lo primero, no es que nos llamara la atención, porque claro, a un niño no le llama la atención nada, está educándose y sin embargo a los críos les trataban con ese respeto. ¿Y qué hacían los niños? Pues tratarles con respeto a ellos. Siempre fue un colegio ejemplar, maravilloso. Y estamos hablando además de los años 30, en los cuales era muy novedoso pues tanto la cultura que impartían como bueno, en un tiempo que quizá era más cruento. Una pregunta que nuestros espectadores seguro que se les ha pasado por la cabeza, y es si Lorenzo Ecceto no se hubiera dedicado al mundo de la pastelería, ¿qué profesión hubiera escogido? Si yo no hubiera sido pastelero, seguramente hubiera hecho una carrera de letras, seguramente, porque me gusta más y además tengo más facilidad. Las matemáticas no son muy fuerte, y entonces las letras son para mí más agradables para aprender, más bonito. Hubiese hecho una carrera de letras seguramente, pero claro, las circunstancias de mi vida pues me obligaron a ponerme la chaquetilla de pastelero. Muy bien. Y luego, además, otra pregunta que igualmente los espectadores están haciendo. Estamos hablando de una empresa familiar fundada en 1890, ya 3 generaciones. ¿Cómo está el futuro? ¿Cuál es el futuro de la pastelería, etcétera? El futuro yo lo veo con optimismo. Desde luego, si no hubiera sido por esta circunstancia de que mi hija Teresa se ha arremangado, podríamos decir así, para coger esta empresa de la pastelería y la está llevando con fuerza, vamos, tiene dotes de mando. Y entonces hay un hijo suyo que también la está ayudando. Realmente entre los dos están haciendo una magnífica labor, la verdad es esa, yo lo tengo que reconocer así. Pero en la pastelería, yo realmente no tenía ninguna vocación de pastelero en aquel momento. Pero bueno, de verlo en casa, que están funcionando las gentes, siempre ha habido personal contratado en casa, pues en fin, yo me asomaba más que mi hermano, que ya se murió mi hermano Carlos, y yo tenía un poquito más de afición, no sé, pero vamos, realmente mi idea no era ser pastelero, pero tuvimos una mala suerte, que fue el que se muriese mi madre en el año 1945, que yo no tenía todavía 14 años, tenía 13 años, y mi padre se quedaba solo, absolutamente, porque mi hermana se había casado en el mes de abril de ese año y mi hermano estaba estudiando en Zaragoza. Entonces mi padre se quedaba absolutamente solitario. Me sacó del colegio y a los 13 años tuve que no hacerme cargo, hacer compañía a mi padre, ¿no? Mi padre se refugió en un chaval de 13 años. Mi hermana estaba en Burgos, se había casado con un militar y mi hermano estaba estudiando en Zaragoza. Mi padre solo absolutamente, porque no tenía más que en Jaca, sí, una hermana de mi abuela, Ignacia, la tía Ignacia, con mi tía Dolines, pero eran dos personas que también estaban solas. El marido había sido sastre, etc. El marido de tía Ignacia. Pero en fin, estaba solo. Entonces él se refugió un poco en mí, con 13 años, y yo pues, naturalmente me refugié en él, eso es una cosa lógica. Y tuve que hacerme cargo de eso, intuitivamente, porque yo tenía 13 añitos,
No, y además, los 13 años de entonces no son como los 13 años de ahora, ¿eh? Que ahora un chaval con 13 años tiene más conocimiento que en aquel momento, ¿eh? Y ahí estábamos bien. Bueno, si me lo permite, no solamente se hizo cargo, sino que además supo elevar esa empresa a constituirse. Bueno, siempre se ha hablado de la excelencia de la pastelería de la ciudad de Jaca, pero en el caso concreto de Echeto es ya casi una seña de identidad de la ciudad de Jaca, que aparece en anuncios, que aparece en entrevistas, que aparece en medios, y imaginamos que por algo ha sido. Sí, bueno, no obstante, la pastelería tuvo muchos inconvenientes en un momento determinado. La guerra civil, termina la guerra civil y realmente no nos molestaron demasiado, porque inmediatamente aparece la guerra mundial. Claro, claro. Entonces, Jaca, pues, o España, no hace otra cosa más que incluso partidaria de Hitler. En aquel momento, sí, sí. Por las circunstancias que fueron, que fueron el general Franco hizo más caso a Hitler que a los aliados, ¿verdad? Entonces nos dejaron un poco tranquilos en aquel momento. Cuando durante la guerra mundial nos dejaron tranquilos los 4 o 5 años que duró, pero cuando llegó el final de la guerra, pues todos los países nos dieron la espalda, naturalmente, porque habíamos sido hitlerianos. Y entonces, ¿qué pasó? Que teníamos unas dificultades tremendas para las materias primas y para los alimentos en general. Así surgió el racionamiento, porque el racionamiento antes del 45 no había tal racionamiento. La vida transcurría casi normalmente, pero después del 45, pues bueno, me acuerdo, es histórico, ver salir al general Franco decir: españoles, hay que apretarse el cinturón. Esto lo dijo desde el balcón de la Plaza de Oriente. Oye, y así fue. Y hubo unas dificultades inmensas con las materias primas para trabajar en la pastelería. No había azúcar, no había aceite, no había mantecas, no había nada. Y tenías que caer un poco a la compra de las materias primas al extraperlo. Tenías que buscar las materias primas que te vendían los extraperlistas. Así fue, y fueron unos años bastante duros aquellos. La desaparición de mi madre, en fin, mi padre es solidario, naturalmente con la moral por los suelos, ¿no? Y entonces, sin materias primas y tal, todo aquello era terrible. En fin, duró desde el 45 hasta el 52 con los dichosos racionamientos. Bueno, pues es impresionante escuchar esta lección de historia y además hacerlo de primera mano. Pero yo sé, Lorenzo, yo sé que eres un hombre que ha viajado, que ha hecho muchos viajes a lo largo de su vida. Sí. Y a mí me gustaría, pues, me hablaras de alguno de los viajes que más especialmente cuando recuerdas. En fin, pasó el tiempo, naturalmente, y yo me casé en el año 56 con Angelines, que ha sido, tiene su genio y además sus iniciativas formidables. Entonces ella fue un apoyo extraordinario, tuvo la misma, como también recuerdo un poco a mi abuela Lorenza, que también tuvo muchos inconvenientes porque se quedó viuda en el año 1911. Pero mi abuela Lorenza fue una mujer con muchísimos arrestos, igual que tiene Angelines. Afortunadamente los sigue teniendo. Lo que pasa que él tiene ahora una dificultad con la vista y tal, ¿no? Pero no obstante, Angelines fue para mí una magnífica compañera, no solamente como esposa mía, sino que además como socia, podríamos decir así, de la pastelería. Hizo cosas estupendas, me ayudó muchísimo y me dio muchos ánimos para que nos dio ánimos a toda la casa.
y efectivamente hicimos unas reformas y tal, y fue francamente bien. Y en los años 70, bueno, desde el año 65, que tuvimos la desgracia de perder un hijo allí, en el año 65, oye, pues desde el año 65 empezamos a subir, efectivamente, la pastelería tuvo un empujón hacia arriba bastante bueno en aquel momento. Y hoy, así transcurrió esos momentos un poco difíciles, pero no tan difíciles como cuando el racionamiento, la verdad es que hacías cosas nuevas, reformas, tal, en la pastelería, tal, oye, lo hicimos estupendamente. La verdad es que fueron años estupendos. Y además nosotros nos dedicamos, con amigos o sin ellos, a recorrer un poco Europa. Y efectivamente así fue que nos fuimos por viajes por Francia, Alemania, Italia, tal. Oye, y efectivamente íbamos cogiendo ideas y teníamos cosas nuevas, y cuando volvíamos lo poníamos en práctica, lo que habíamos visto en pura Europa. Y además, en todos los años había más representantes y viajantes y me decían, mire, tenemos esto y vamos a hacer un curso en Barcelona, que vamos a tal, otro venía, vamos a hacer un curso en Madrid, y otros igual lo hacían en Málaga, y yo me iba a aquellos cursos y traíamos ideas nuevas, y efectivamente aquellas experiencias nos sirvieron de mucho para el negocio. Muy bien, fueron años bastante buenos, desde el 65 hasta el 85 fueron estupendísimos. Bueno, yo doy fe del talante, de la elegancia, de la imaginación y de la profesionalidad de Angelina Esfirafita, de tu mujer, que es una mujer que además es muy querida y muy conocida en Jaca. Lorenzo, ¿cuál es tu postre preferido? Mira, el postre preferido, yo creo que de casi todos los pasteleros, al menos de mi generación, qué cosa tan curiosa, el chocolatero. Un buen chocolatero de crema, con su bañito de fondant con chocolate, es algo que a los pasteleros nos vuelve locos. Eso es lo mejor, ¿sabes? Una exquisitez. También me gusta mucho el bizcocho al vapor, de yema. Eso no va al horno, va al vapor. Se cuece al vapor y tal. Oye, y una cosa curiosa, el chocolate ahora está de super moda. Yo el chocolate sí que me gusta, realmente que me gusta, y me gustan los bombones y tal, pero ¿no crees que es el dulce que más me guste en la vida? A mí me gusta el primero, el chocolatero, y después la tarta esa que te digo yo al vapor. Es una curiosidad, claro que sí. Lorenzo, toda una vida en la plaza de la Catedral de Jaca. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cuántas cosas tienes que haber visto? La plaza de la Catedral ha tenido montones de fisonomías, podríamos decir así. Desde que yo recuerde, que antes también habría. Porque la plaza se ha llamado Plaza del Mercado, antaño. Después hubo un momento que se llamó Plaza de la Constitución. Ese no vio el cartel todavía, porque ese cartel se retiró en la Plaza de la Constitución, se retiró en el año 36, cuando cuando ganó la guerra los nacionales, que decían entonces, los nacionales. Pero la Plaza de la Catedral la he conocido yo, el primer recuerdo mío es llena de puestos de verduras y frutas. Los porches que salían por la mañana y por la tarde. Estaban por la tarde también, ¿eh? ¡Anda! Sí, por la tarde también estaban. Por la mañana y por la tarde. Y estaban, pues, las huertas de Jaca tenían prioridad. Los hortelanos de jaqueses tenían prioridad en la Plaza de la Catedral. Y los que tenían puestos fijos les daban
puestos que no molestaran a los hortelanos jaqueses, porque estaba la huerta Paleta, la huerta del municionero, en fin, hay un montón de huertas, la huerta por ejemplo, la huerta de Juan Lacasa. Juan Lacasa no es que saliese, pero tenía unos medianeros que salían a vender las frutas y las verduras. Entonces, todas aquellas huertas tenían sitio prioritario y les decían aquí, y eso no lo podía tocar ningún otro que tuviese un puesto fijo, que vendían productos de Jaca y productos de fuera de Jaca, naturalmente. Eran puestos de verduras y frutas y de alimentación, podríamos decir así. Porque he visto vender en los puestos esos hasta sardinas de cubo, porque las sardinas de cubo no se dan en las huertas de Jaca. Bueno, no obstante, he visto pues, la plaza de la catedral la he visto con puestos de verduras y frutas. La he visto con un día a la semana que se multiplicaba la actividad, que eran los viernes. Había hasta domingos que también se trabajaba. Eso se eliminó. Pero después fue cambiando la actividad. La plaza de la catedral, como casi todo Jaca, porque Jaca hoy es un bar. Porque empezamos vino el primer bar que se puso en la plaza de la catedral fue Bar Faun, en el año 1957. Ya me había casado yo me casé en el 56. Y este puso el bar, tuvo éxito en el bar. Pero cuando más éxito ha tenido ha sido cuando peatonalizaron, porque las peatonalizaciones le han ido muy bien a los bares. Pero para algunos comercios no. No obstante, había mucho comercio que se ha convertido ahora en bar. Y estaba el comercio estaba la farmacia, que la farmacia, por cierto, en la farmacia de la cadena, allí fue el primer sitio donde estuvo mi pastelería, nuestra pastelería. Vaya. Sí, allí, en la esquinita. Allí, en esa esquina, pero de pronto quedó libre o lo que fuera, en medio del porche, en la casa de la Cambra, que se llama todavía de esta familia, parte de la pastelería, porque una parte es alquilada y otra es propiedad. Y en parte de la pastelería, pues esto se puso mi abuelo. La pastelería, la que está ahora pintada de verde, sí. Esa fue la primera pastelería. Hizo ahí con un poco de bar, pero que se entraba a otra casa adyacente, que le permitió el dueño de la casa hacer una puerta y tenía un poquito de bar para tomar los pasteles y tal, ¿no? Bueno, pues entonces esa pastelería o ese reservado lo pusieron en venta y mi abuela fue la que compró la casa. Mi abuela era tremenda. Ya digo que esa tremendez la he heredado una nieta. Lo sabemos. Mi nieta. Lo sabemos. Y esa es Teresa. Estamos hablando, hay que decir además, padre de 3 hijas. ¿De cuántos nietos en este momento? ¿Nietos tienes en este momento? Nietos, tengo yo 5 nietos. 5 nietos. 5. Bueno. Pero el nieto que ayuda a su madre ahora, no sé el día de mañana lo que pasará. Pero no es que el nieto que ahora está muy metido en el tema es Nicolás. Nicolás además lleva esa forma de llevar ahora, claro, los negocios y tal, con el WhatsApp y no sé qué historia que ellos... Las nuevas tecnologías, las nuevas... Analfabetos del siglo XXI, ¿me entiendes? Bueno, yo creo que tú y todos, porque esto revoluciona y esto va evolucionando cada día más,
y es así. Lorenzo, vamos a hacer un viaje ahora, vámonos a la década de los 60, vamos a un momento que también es una época muy prolífica para la ciudad de Jaca, porque suceden muchas cosas a la vez. Estamos hablando de los festivales, estamos hablando de la llegada del patinaje artístico a Jaca, estamos hablando de los deportes de invierno, del auge de las urbanizaciones. No sé, ¿de qué manera recuerdas aquella etapa de la historia de nuestra ciudad? Pues mira, ya sabes que yo fui concejal. De ello hablaremos luego, efectivamente, sí. Bueno, pues yo recuerdo aquello de una forma que efectivamente Jaca tuvimos en aquel momento un presidente del Centro de Iniciativa y Turismo que yo creo que no debía haber dejado de ser nunca presidente del Centro de Iniciativa y Turismo. Ya el hombre falleció, Armando Abadía, ¿verdad? Pues tenía unas ideas muy revolucionarias y una de las ideas precisamente fue el Festival Folclórico de los Pirineos. Y entonces cuando la catedral cumple el 9º centenario, dice, tendríamos que hacer algo. Se reunieron unas cuantas personas, entre ellos estaba Juan Lacasa, padre, aquel, no sé si te acuerdas tú de Juan Lacasa. Sí. El de la barbita. Sí, el padre del que luego... Padre de Juan Lacasa, Juan Lacasa. Bueno, pues estaba también además del Centro de Iniciativa y Turismo, estaba de presidente, en aquel momento no estaba todavía Armando Abadía, estaba Mariano Gallego Rosselló. Mariano Gallego Rosselló resulta que en un viaje con su mujer en el coche, en una recta de Ayerbe, se mataron. Fue un desastre. No tenían hijos, pero fue un golpetazo. Y entonces nombran a Armando Abadía, lo nombraron presidente del Centro de Iniciativa y Turismo. Y en la reunión aquella que te estoy diciendo, porque se me van unas cosas con otras, en aquella reunión que tuvieron para hacer presidente del centro, hicieron a Armando Abadía presidente del centro como de Iniciativa y Turismo. Entonces Armando dijo, pues podríamos hacer para una celebración especial del 9º centenario de la catedral, un festival folclórico, que lo llevaba ya. Y dice, hombre, un festival folclórico dice lo mismo. Hombre, no es que sea muy... Parece ser que no es muy... No era muy... No, dijo, hombre, no es que sea muy adecuado, pero en fin, tampoco es descabellado. Y lo mismo entonces era don Ángel... Hidalgo. Bueno, Hidalgo Ibáñez, don Ángel Hidalgo Ibáñez. Y dice, pero en fin, no obstante, es una cosa bonita, en fin, el folclore es... En fin, y poco a poco... tuvo también allí bastantes inconvenientes, porque el de la junta aquella dijo, pero ¿dónde vas? Eso es soñar, eso es imposible. Y Armando dice, no es soñar, ¿no? Si se organiza como yo lo tengo aquí en la cabeza, no es soñar. Y empezó a decir cómo se tenía que organizar entre ellos los grupos voluntarios, no sé qué, al dar de comer en la escuela militar de montaña, dormir, cómo se podía dormir, que había que dar de comer y de dormir. Pues entonces empezaron a hacer una serie de cábalas, total que los convencía a todos y se hizo ese primer festival folclórico de los Pirineos que duró 2 días. Realmente había 2 días de festival nada más. Y fue un exitazo tremendo. Festival internacional porque estaba con Olorón. En Jaca fue un éxito. En Olorón no tanto, según habrás leído en el libro. Bien. Bueno, pues en el Olorón no tanto, pero Jaca un exitazo tremendo. Y continuó después, cada 2 años, el festival en Jaca y cada día crecía más y crecía más. Oye, fenomenal. El festival fue un exitazo. Yo no sé cuánto va a durar el festival folclórico, porque pues por ahí va mi siguiente pregunta, Lorenzo. ¿Piensas que cualquier tiempo pasado fue mejor? Yo no estoy muy de acuerdo con esto, ¿no? ¿Por qué? Porque si hablas del tiempo pasado te he contado varias cosas porque las he vivido,
lo de la guerra, posguerra, racionamiento y tal, ese tiempo no quiero yo que vuelva de ninguna manera, ni tampoco quiero que vuelva la dictadura, no me apetece nada, a mí me apetece la libertad, viva la libertad, y naturalmente que la gente sea feliz, pero con sus ideas y sus libertades, que pueda manifestarse de la forma que sea, de forma pacífica. Caminemos pues hacia el futuro. Lorenzo, estás sentado, permíteme que te lo diga, estamos en el cuerpo de guardia de la Ciudadela de Jaca, estás sentado justo en donde arranca la novela de Domingo Buesa, sí, la última novela que ha escrito, sí, de Atacarán al amanecer, y mi siguiente pregunta es, ¿cómo se vivía, qué suponía, por ejemplo, para ti en tu infancia, en tu juventud, la Ciudadela de Jaca? ¿Qué recuerdos tienes de ella? Bueno, la Ciudadela de Jaca, realmente, pues estamos acostumbrados a verla y la amas como puedes amar a todo Jaca. A mí el vivir en Jaca me encanta. Yo digo, es un sitio para vivir extraordinario, precioso. Y entonces, Jaca y la Ciudadela es la Ciudadela y Jaca. Jaca, sin la Ciudadela, para mí sería desconocida, y la Ciudadela sin Jaca, pues es también, o sea, es un todo. Para mí Jaca, la Ciudadela sin Jaca no la concibo, y Jaca sin la Ciudadela tampoco. O sea, lo encuentro como cosa natural, pero la verdad es que tener esta pieza formidable, esta fortaleza tan bonita del castillo de San Pedro, aquí mismo en Jaca, es una preciosidad. Yo estuve en Lieja y no nos enseñaron la Ciudadela de Lieja, que decían que la Ciudadela de Lieja y la de Jaca eran prácticamente iguales, pero es que parece ser que el Lieja no la han sabido conservar. Vaya. No la han sabido conservar, está derruida, y sin embargo existe y está. Y ni nos llevaron, estando en Lieja. Bueno, pues tenemos la de Jaca. Hace un momento hacía referencia a que también en tu vida, en un momento determinado, se cruza la política, y desde el ayuntamiento decides, además ilusionado, trabajar por la ciudad de Jaca. Hay una cuestión muy importante, y es que si hay un nombre propio ligado a la festividad del primer viernes de mayo, es el de Lorenzo Ecceto, que ha logrado convertir de esa fiesta la máxima enseña de los de Jaca. ¿Cómo fue aquel momento a principios de los años 70? Bueno, a principios de los años 70 yo es cuando entré en el ayuntamiento. A mí me dieron la comisión de festejos. Yo vi la fiesta, la primera fiesta que organicé del ayuntamiento fue precisamente la fiesta del primer viernes de mayo, que yo no la organicé y estaba organizada, porque yo entré en el ayuntamiento en el febrero y final de febrero, principio de marzo. Y dice, lo primero que tienes que hacer es la fiesta del primer viernes de mayo. Yo encontré una fiesta un poquito apagadita en aquel momento. Y dije, bueno, yo vi la fiesta, podríamos decir, con ojos más críticos que antes, porque yo la verdad es que tampoco había vivido la fiesta tan intensamente como la vivió mi padre y mi hermano. Y la vi y dije, bueno, esta fiesta, en mi opinión, tiene grandes posibilidades, porque tal como la vi, no estaba fuerte en aquel momento la fiesta, ¿no? Sí que había entusiasmo entre los escuadristas, sí había entusiasmo, escuadristas de labradores y artesanos, y había un poco también de cortejo histórico, pero tampoco demasiado organizado. Total, el conde Andar me parece que era en aquel momento José María Martínez Pollo. Entonces dije yo, bueno, la cogí en mi cabeza y dije, bueno, esto tiene grandes posibilidades. Fue cuando al año siguiente ya, porque cuando yo llegué al ayuntamiento, ya digo, y vinieron las reinas de fiestas que venían con su bandita y tal a formar parte de la fiesta el viernes de mayo, digo yo, y estas chicas, ¿por qué razón han de venir así? Me lo apunto. Al año siguiente ya
hicimos la fiesta del 1 de mayo con corte del conde Aznar, o sea, podríamos decir la esposa y sus damas de honor. Bien, pues ya se hizo aquello de que ahora nadie se atrevería a quitarlo, porque aunque ahora no hay reinas de fiestas, sí hay corte del conde Aznar. A eso se apuntan siempre las chicas, les encanta. Yo cuando yo les dije de hacer esto de la fiesta del 1 de mayo, de hacer una corte, yo dije, me van a decir que no, ya verás, ¿no? Y resulta que entusiasmadas. La primera condesa que hubo, podríamos decir así, fue Lola Palacios. Oye, que Lola Palacios Goicoa, me parece, sí, así es. Oye, encantada, oye, y las chicas, la hija de un general, oye, estupendo, vinieron encantadas, porque además yo les alquilé unos trajes en Madrid me parece que uno de ellos se lo había llevado Sofía Loren para hacer la película del Cid. Oye, muy bien. Por ese lado, y así empezó a crecer un poquito, así, tímidamente, pero bueno. ¿Cuándo fue el espaldarazo de la fiesta del 1 de mayo? Cuando se creó la hermandad del primer 1 de mayo. Yo había salido del ayuntamiento un año antes, unos meses antes. Y el día que se hace, yo había hablado alguna vez con Armando y decía, esta fiesta necesita de un grupo, de una organización que la arrope, pero que esté que constantemente esté pensando en el 1 de mayo. Y efectivamente así fue, porque la Junta del primer 1 de mayo, la primera Junta, se hace y se convoca para organizarla el mismo día que se muere mi padre, y entonces yo, claro, no pude ir. Pero me vinieron a ver los que habían estado en la Junta, me dijeron, oye, te hemos hecho presidente de la Junta del 1 de mayo. Digo, oye, pues gracias, yo tengo ideas para el 1 de mayo y ya veremos si las ponemos a la práctica. Oye, se trabajó mucho en aquel momento, pero ¿sabes una cosa? De todos aquellos que estábamos en aquella primera junta, no queda más que uno, yo. Es curioso. Estaba Jacinto Garós, estaba Jesús Dumal, aunque Jesús Dumal no quiso ocupar nunca un cargo, pero fue un hombre formidable para esto. Estaba Palacín, estaba José Luis Castán. Oye, se me han muerto todos. Yo debo ser un milagro tú. Oye, efectivamente todos trabajamos ahí como locos para hacer los estatutos, porque naturalmente había que hacer los estatutos, tanto para la Junta, para los hermanos del primer 1 de mayo, como para los escuadristas, unos reglamentos, en fin. Oye, el caso es que se funciona y sigue funcionando. Oye, y estamos, la fiesta ahora es un fiestón. Rubrico lo he dicho, yo creo que la más auténtica esencia del sentir de los de Jaca, que es esa fiesta del primer viernes de mayo. Y además, sí, ahora habiéndole dado incluso un carácter ancestral, como si esas brigadas, los artesanos, el cortejo histórico, los labradores, como si hubieran existido 900 años o más, como la catedral. Y eso no es fácil. Sí, la fiesta del 1 de mayo tuvo un momento estaba muy apagada. Es que fue un momento que no era ni fiesta, Jaca. No había fiesta. Abría el comercio abría. Oye, y de pronto veías pasar a Antonieta, que el otro día precisamente en el Pirineo le dediqué un escrito, Antonieta, en su bandera, con orgullo, ¿no? La bandera de las labradoras. Oye, pero los veías pasar tocando el tambor a 4 y 15 escuadristas
y otros 15 de artesanos y tal. Oye, pero y el conde Andar, que era, ¿te acuerdas tú de Ferretas? ¿No te acuerdas tú? Sí, ¿Te acuerdas? efectivamente, de Jaca de toda la vida. Andando, que iba de conde Andar, pero andando con un casco de los tercios de Flandes, en fin. Con un casco de los que tenemos aquí. Aquella fiesta de Viver de Mayo, al lado de la que se celebra ahora, que es un fiestorrón, y además hay 5 minutos, los 5 minutos mágicos de la fiesta del Viver de Mayo, ¿sabes cuáles son? Los del canto del himno. El canto del himno. Porque dura, un día lo cronometré y dura exactamente ese año que lo cronometré yo, porque naturalmente puede ir el director de la banda puede ir más despacio o más deprisa, ¿verdad? Pero ese año que lo cronometré duró exactamente 4 minutos 52 segundos. Donde se llora, se ríe, se recuerda, se celebra. No, yo además digo que son 5 minutos mágicos. Totalmente. Porque además, cuando termina el himno, yo tengo que tener a mi lado, tengo que tener a alguien para abrazarme con él, con quien sea. El caso es que en ese momento te sientes jacetano con todo el mundo, y todo el mundo se abraza y todo el mundo está contento. Qué bonito lo has dicho, y es verdad, es ese momento de sentimiento que yo creo que en Jaca, o en la vida cotidiana, las fiestas, o los miles de inventos que puede haber en la ciudad de Jaca, no hay un momento tan bonito, tan intenso como es ese. Cuando termina el himno, cantar ese himno. Si te sientes amigo de todo el mundo, vamos, yo soy amigo de todo el mundo, haya piel de mayo o no, ¿verdad? Pero me siento amigo de todos. Bueno, cambiamos diametralmente de tema. ¿Qué piensa Lorenzo Ecceto de las nuevas tecnologías, de esta rapidez con la que lo hacemos todo, con las posibilidades que cada día cambian, evolucionan y crecen? Pues a mí me parece estupendo, pero como te he dicho antes, yo me siento un poco analfabeto del siglo XXI, porque la verdad es que es una explosión de técnica y cosas que yo no me siento capaz. Sin embargo, tengo a mi nieto Nicolás que coge el ordenador, coge todos los... Oye, lo hace formidablemente. Mejor que su madre, además, ¿eh? Bueno, esto está pasando, que los niños ya nacen con eso, todos sí. Los millennials que ya van ahora nacidos a partir del 2000 lo hacen fabulosamente. Y por ahí va mi siguiente pregunta, Lorenzo. Imagínate que esta entrevista que estamos grabando, que yo la guardaré pues en YouTube, de YouTube pasará a las redes, de las redes pasará a la nube, de la nube pasará no sé dónde pasará. Pero tú imagínate que casualmente, pues dentro de 200 años, sí, alguien la encontrará, la visionará. Te dejo la posibilidad de que para estas gentes de Jaca de dentro de 200 años, cuando vean esa entrevista, les dejes un mensaje. ¿Qué les dirías? Pues oye, ¿qué les vas a decir? Si dentro de 200 años yo no sé qué es lo que pasará, porque si en 25 años, te hablo de 25, o quizá 30, si ahora, cuando yo lo digo en broma, ahora cuando nace un crío, lo primero que sale es un tablet, porque le sale el crío pequeño. Tú has visto críos sí, pequeños que están que dale con las... En coches de crío, y hay un chaval dándole al dedo ahí, hombre, por Dios. Pues, ¿qué les vas a decir? Que enhorabuena, que sigan para adelante, nunca para atrás, nunca. Eso es formidable. Y desde luego, dentro de 100 años o 200 años, como he dicho más, sabe Dios qué es lo que habrá. No sé, no me lo puedo... No puedo ni imaginármelo, pero será algo increíble. Lo que sí resultará estupendo es que todo el mundo viva feliz y en paz. Que no seamos tan animales como hemos sido aquí en el siglo XX, que hemos tenido 2 guerras mundiales y una guerra civil en España. ¿Dónde vamos a parar matándonos los unos a los otros, por Dios? Y aquí lo que hace falta es ser amigo de todos y creerse entre todos una barbaridad. Yo les daría un mensaje de paz, les dejaría un mensaje de eso, de recomendarles la paz, la paz. Yo recuerdo cuando hice el pregón de fiestas una vez, que les decía a los chicos, digo, primero vais a hacer las cosas como habéis visto hacerlas. Tenéis que, cuando os hagáis, tenéis en vuestras manos
que sea, el poder o lo que sea, haréis las cosas como habéis visto hacerlas. Y después las haréis con lo que encontréis dentro de vosotros mismos. Eso es una cosa muy bonita, ¿verdad? Bonita, muy bonita. Pues así eso es lo que hace falta. Pero siempre en paz. Que no haya por dos puñeteros señores que son en un despacho, que haya una guerra. Hombre, por Dios. Yo de las guerras no me apetece nada. No me apetece, pero nada, vamos. Nada. Aunque yo también entiendo una cosa, con las guerras ha habido mucho adelanto. La medicina, unos adelantos inmensos con las guerras. Pero bueno, es un precio muy duro y muy fuerte el que hay que pagar. Yo creo que nos hemos dado cuenta de que eso no puede ser así. Pues el adelanto no tiene que tener nada que ver con la violencia. Figúrate, Lorenzo, que la tecnología evoluciona de tal manera que la construcción de esta ciudadela, que tiene ya 500 años, sí, hoy con un dron, que son estos aparatitos que vuelan, ya no tendría ningún sentido. Con que qué puede pasar dentro de 200 o 300 años. Exactamente. ¿Quién le iba a decir estas fortalezas, que para lo que le hicieron no sirven para nada? Claro, ya no sirven para nada para las nuevas tecnologías y la evolución. Ya casi para concluir, Lorenzo, ¿hay alguna cuestión, algún tema, alguna pregunta, algo de lo que quieras hablar y a lo largo de esta entrevista no se te haya preguntado? Pues sí, pues hablo de todo. hasta del futuro de 200 años. Hemos hablado de todo. No obstante, yo lo que quiero es, lo que a mí me gustaría es que todo lo que se realice en paz, que haya paz, la paz, y que haya comprensión entre la gente. Yo soy amigo de todo el mundo y me siento amigo de todo el mundo, y si alguna persona le he ofendido, yo desde aquí de todo corazón le pido que me perdone, porque desde luego soy amigo de todo el mundo. Me gusta el mundo, me gusta tener amigos, que por la calle salgas y que todo el mundo dice adiós, pero si es una cosa tan bonita la amistad, ¿verdad? Pues eso, que sean amigos de todos, que no se enfaden de tal manera que se líen a bofetadas. No me apetece. Eso no me apetece. Que sin embargo, que vivan en paz. Pues Lorenzo Ecceto, muchas gracias por esta entrevista. Quiero decir que yo es de las que más me apetecía hacer en esta sección de Diálogos de la Fortaleza. Pienso que eres una persona querida, carismática y, como hemos visto en esta entrevista, también muy generosa, y hasta aquí ha sido tu semblanza. Muchas gracias por tu atención y por tu amabilidad al haberme invitado. Hemos sabido que Lorenzo tuvo una infancia feliz, allá por los años 30, un tiempo en el que acababan de inaugurar la estación del Canfrán. Había llegado la Universidad de Verano a Jaca y también el Teatro Principal. Que la Guerra Civil Española en Jaca, salvo en un par de bombardeos, no se sintió demasiado, aunque sí recuerda el gesto preocupado de sus padres. Que lo del racionamiento del que hablaba Franco debió de ser muy duro. Hemos aprendido que hubo un Jaca antes de la llegada del turismo y hemos recordado los hortelanos que salían a la plaza de la catedral mañana y tarde. Cada uno tenía su sitio y un nombre. Que el primer bar de la plaza de la catedral fue el Fau. Que el origen de los festivales estuvo motivado en el 900 aniversario de la Catedral de Jaca y que salió adelante gracias al beneplácito que finalmente otorgó el entonces obispo don Ángel Hidalgo, que al final no vio tan mal celebrar la conmemoración con un festival folclórico, que en aquella edición inicial duró tan solo 2 días. Y después llegó la década de los 60. Allí probó el sabor agridulce de la vida, con la muerte de su hijo Lorencito, y después su buen hacer propiciaron el despegue meteórico de la pastelería. Y eso sí, Angelines, su mujer, siempre a su lado, siempre al pie del cañón, porque ha sido y es la mejor compañera que podía tener. Que con Teresa, su hija, que ha heredado el carácter de la abuela, está asegurada la continuidad de la dinastía, uniendo así progreso y tradición. Señor Ecceto, gracias por ser como eres,
Gracias por tantas cosas y enhorabuena por esa vida tan maravillosa, tan llena de cosas, que transcurrió aquí, en Jaca, a la sombra del Monte Oroel.